Hola, mi nombre es Julieta y hoy les quiero platicar sobre la transición de la educación especial a la educación inclusiva. Comencemos definiendo. ¿Qué es la educación especial? La educación especial es una modalidad de la educación básica con servicios educativos escolarizados y de apoyo. Ofrece atención educativa en los niveles de inicial, preescolar, primaria y secundaria, además de formación para la vida y el trabajo a los niños, niñas, jóvenes y adultos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, ya sea por presentar una condición de discapacidad, capacidades y aptitudes sobresalientes o dificultades en el desarrollo de competencias. Este enfoque impulsó la creación de instituciones cuya tarea es dar atención a estas poblaciones vulnerables, y así es como promueve la creación de los centros de atención múltiple y la unidad de servicios de apoyo a la educación regular. Muy bien, pero ¿qué es lo que hace la educación especial? Según la Ley General de Educación, la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Los atenderá de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación e igualdad sustantiva. Muy bien, ya sabemos algo sobre la educación especial, pero ¿cómo es que inició todo esto? Para esto les quiero platicar sobre la película El Niño Salvaje. Esta película se remonta en los años 1800 en Francia. Narra los inicios de la educación especial. Nos habla sobre Víctor. Víctor era un niño feral, es decir, un niño salvaje, que creció solo sin ningún tipo de contacto humano. Sus interacciones eran únicamente con animales. Aparece un doctor, el doctor Itard. Capturan a Víctor y lo exhiben frente a todos. El doctor solicita permiso al gobierno francés para experimentar con Víctor. Él quería humanizarlo, es decir, incorporarlo a la sociedad. Y es ahí donde empiezan todo este camino de experimentos e intervenciones pedagógicas basadas en la cuestión médica, donde Itard lo que busca es demostrar que la humanización del hombre es un proceso educativo que tiene que ver con las interacciones del sujeto y los que están a su alrededor. Este fue el primer caso de la historia registrado donde una persona documenta un proceso educativo de una persona con discapacidad, y es por esto que Itard se considera el padre de la educación especial, ya que fue la primera persona en demostrar que una persona con discapacidad es educable, que tiene la capacidad de aprender. Ahora, educación especial ha atravesado por varios modelos de atención, pero ¿cuáles son estos modelos? Al principio de la humanidad, las personas con discapacidad eran atendidas desde el enfoque asistencialista, que quiere decir que el gobierno no se hacía cargo de las personas con discapacidad, sino que eran instituciones de caridad, iglesias, fundaciones, etc. Ellas proporcionaban atención ya que se consideraba a la discapacidad como un castigo divino. En el siglo XIX pasamos al enfoque médico rehabilitador, todavía teniendo esta idea de que la persona con discapacidad está enferma y hay que rehabilitarla, hay que curarla. Posteriormente pasamos al enfoque psicopedagógico, donde ya se combina la cuestión médica con la pedagogía. Después vino el enfoque de integración, que es cuando se establece el principio de educación para todos. Se comienza a hablar de necesidades educativas especiales. Entonces, la atención a las personas con discapacidad en las escuelas se aborda desde las necesidades educativas especiales, es decir, se centra en el sujeto. ¿Qué necesita el sujeto para aprender y para integrarse a la sociedad? Es aquí donde surgen las USAER. En los 2000 se comienza a hablar de inclusión educativa, entonces ya no hablamos de necesidades educativas especiales, sino de barreras para el aprendizaje y la participación. Y bueno, ¿qué son estas barreras para el aprendizaje y la participación? Son todos los obstáculos que enfrenta un ser humano y que impiden su aprendizaje. Esto no es exclusivo de las personas con discapacidad. Cualquier persona con o sin discapacidad podemos enfrentar estas barreras de aprendizaje y participación. Estas barreras pueden ser actitudinales, que significa que todas aquellas actitudes que limitan, ya sea el acceso a la educación o que excluyan a alguna persona de la participación. Esto es la segregación, exclusión, sobreprotección, el que se niegue la inscripción a alguna persona en la escuela, la discriminación, ya sea por raza, discapacidad, género, sexo, todas esas son barreras actitudinales. También están las pedagógicas. Estas es cuando no se ofrece a los alumnos los apoyos requeridos de acuerdo a sus necesidades específicas de aprendizaje. Puede ser los modelos educativos que son rígidos normalizadores,
las pruebas estandarizadas, todo ese tipo de cuestiones pedagógicas que limitan la participación y aprendizaje del alumno. Después tenemos las barreras de organización. Estas tienen que ver con la planeación de las actividades, con los espacios. Por ejemplo, en el caso de los niños con autismo, muchas veces están en las aulas sobrepobladas, donde hay mucho ruido, muchos estímulos luminosos que les pueden causar algún tipo de incomodidad. Y estos limitan su participación y aprendizaje. El que el mobiliario no esté acomodado de una manera accesible para los usuarios en silla de ruedas también es una barrera. También tenemos las barreras políticas, no solamente las políticas educativas, sino las políticas de salud, laborales, todo lo que es la política pública puede ser una barrera. Las culturas y las circunstancias sociales y económicas. Ok, y ahora, ¿qué es la inclusión educativa? La Declaración Mundial sobre Educación para Todos establece que la educación inclusiva es un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos. Como principio general, debería orientar todas las políticas y prácticas educativas, partiendo del hecho de que la educación es un derecho humano básico y fundamento de una sociedad más justa e igualitaria. El principal impulso a la educación inclusiva se dio en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, celebrada en Salamanca en junio de 1994. Más de 300 participantes en representación de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales examinaron los cambios fundamentales en las políticas que se necesitaban para promover el planteamiento de la educación inclusiva, con lo que se posibilitaría que las escuelas atendieran a todos los niños. Para finalizar, me gustaría mencionar algunos de los retos que presenta la inclusión educativa, ya que el éxito de este modelo depende principalmente de dos cosas. La actualización de la práctica docente. Esto implica redefinir su perfil en el proceso de enseñanza y aprendizaje y del compromiso del sistema educativo a través de la política para asignar recursos de forma específica a los programas de inclusión. Por esta ocasión me quiero centrar en la actualización de la práctica docente. De acuerdo con Gloria Calvo, uno de los elementos que más incide en la práctica inclusiva tiene que ver con lo que creen, pueden y están dispuestos a hacer los docentes, así como las expectativas sobre los logros de sus alumnos. Con la inclusión se busca adaptar el currículum a las necesidades de cada alumno cuando sea necesario, en lugar de tratar que el alumno se adapte a él. El reto está en la inflexibilidad curricular, ya que ésta tiende a considerar al grupo estudiantil como un grupo homogéneo, sin considerar sus posibles limitaciones, intereses o motivaciones. Se requiere de nuevos métodos didácticos y una formación ética en la que se modifique la concepción que se tiene sobre el aprendizaje y sobre las necesidades de sus alumnos. La formación ética en la inclusión enfatiza en el compromiso social de los maestros para la enseñanza de competencias ciudadanas en los alumnos, así como a fomentar un ambiente escolar equitativo y democrático que valore positivamente la diversidad. Respecto a esto, el docente debe ser capaz de crear una comunidad conformada por la institución educativa, las autoridades y los padres de familia. Estos últimos en ocasiones también pueden representar una barrera de aprendizaje. La educación inclusiva hace más evidente la necesidad de contar con prácticas docentes innovadoras, pero aún estamos en un proceso de transición y de aprendizaje, el cual no es fácil ni rápido, además de que el logro de la inclusión es un proceso activo y participativo de toda la comunidad escolar, involucra un cambio en la filosofía de la educación. Y pues, mientras sigamos definiendo el aprendizaje como la capacidad para memorizar el conocimiento, seguiremos aumentando un currículum con prácticas de enseñanza regular y por lo tanto un modelo resignado a la exclusión. Recordemos que practicamos la inclusión cuando reconocemos, respetamos y promovemos la diversidad, cuando aceptamos nuestros errores, expresamos nuestras inconformidades, pero todo esto con argumentos y opciones. Ahora, yo te pregunto, ¿eres parte de la inclusión?